Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy es el último día de septiembre, ¿verdad? El último domingo, ¿verdad? El domingo de septiembre, increíble, ¿no? Ya va a ser octubre y rápido se pasa el año y ya es 2025, ¿no? Quería yo entonces que lean conmigo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. El día de hoy el tema va a ser, por decirlo así, doctrinal teológico. Es decir, más que práctico, va a ser de teología. Y basándonos en lo que dice Juan 1, del 1 al 2. Juan 1, del 1 al 2. Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Aquí nada más puse el versículo 2 para enfatizar lo que decía ahí al principio, que el verbo era con Dios. Entonces, fíjense, ahí la palabra griega que se traduce ahí como verbo, ahí en la cita que ustedes acaban de leer, esa palabra, es la palabra en griego, es la palabra logos, que significa palabra. Entonces, como podemos leer más adelante, ahí en Juan capítulo 1, la palabra o el logos, que se traduce aquí como el verbo, viene siendo pues nuestro Señor Jesucristo. Eso lo puede ver en Juan 1:14, ahí en el versículo 14. Lo aclara de esta manera. Y aquel verbo que dice ahí fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, y basándonos entonces en Juan 1, 1 y 2, le hemos puesto como título a este mensaje, Jesús es Dios y es con Dios. Jesús es Dios y es con Dios. Por lo que dice ahí Juan 1, 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, vean, nosotros, vean, los cristianos creemos que Jesús es Dios, pues porque la palabra de Dios así lo enseña. Pero por la misma razón es que también creemos que Jesús es con Dios, porque las Escrituras también, también enseñan eso, comenzando con el pasaje que acabamos de leer. Entonces, el propósito de este mensaje es ver que tanto lo uno como lo otro no se contradicen, como algunos tal vez grupos que se dicen ser cristianos lo quieren hacer pensar, enfatizando una de las dos ideas, y como que eliminando la otra. Entonces, como acabamos de ver, ¿no? O sea, los dos son verdad, o sea, es con Dios y es Dios. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es que ambas son verdaderas porque ambas se enseñan en las Escrituras. Ahora vamos entonces a ir a esas citas. Entonces, la enseñanza de hoy es de que Jesús es Dios, pero también es con Dios como segunda persona de la deidad. Entonces, comencemos con los versículos que nos enseñan que Jesús es Dios. Entonces, vamos a comenzar primero con eso, con las citas. Ahora, no con todas, porque hay muchas, pero por lo menos agarré un ejemplo de esas citas que nos dan a entender que Jesús es Dios. Y como ya vimos, pues la primera cita ya la leímos, ¿no? Cuando dice el verbo era Dios, ¿verdad? Bien claramente, ¿verdad? Pero si pueden ir conmigo, por ejemplo, a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Viendo estas primeras citas van a ser en cuanto a cómo Jesús es Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego fíjense cómo comienza. Ahora eso está como en verso, porque hay unos que piensan que ese haya sido un canto que la primera iglesia entonaba. Entonces, pero fíjense cómo comienza ese verso. Dice, Dios fue manifestado en carne. Así se fijan, luego, Dios fue manifestado en carne. Ahora, ustedes sabían que el cristianismo es la única religión que cree que Dios se hizo carne. O sea, otras religiones creerán en muchos dioses y todo eso, y tal vez creerán que de repente se manifestó y cosas así, o que apareció, ¿verdad? Pero de una manera como angelical, me refiero a los dioses de ellos, ¿no? O que son medio Dios y medios humanos, o sea, de una u otra manera no califican tal cual
como el cristianismo. Entonces, interesantemente, todos aquellos que han estudiado todas esas religiones dicen, realmente el cristianismo es el único que creen que sí, que Dios fue, como dice aquí, Dios fue manifestado en carne. O sea, haz de cuenta como la de uno, ¿no? Tal cual. Y luego continúa diciendo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Verdad? Pero es interesante ver cómo Dios fue manifestado en carne. Y luego Mateo 1:23, si pueden ir conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1:23. Que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, ¿verdad? Que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros. Y luego si pueden ir a Primera de Juan, casi al final de sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan ya yendo pero al Evangelio? El Evangelio Juan capítulo 10, 30, lo que Jesús llega a decir es una frase cortita. Pero es Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Que dice, yo y el Padre, uno somos, ¿verdad? Yo y el Padre, uno somos, ¿verdad? Y luego más adelantito ahí en Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre, verdad? Ahora ahí mismo en Juan, pero Juan capítulo 20, versículo 28. Juan 20, 28. Juan 20, 28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, vea, Señor mío y Dios mío. Ahora, si pueden entonces ir conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses. Si saben dónde está Efesios, es Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Hablando de Jesús, aquí dice, porque en Él, o sea, en Jesús, dice, habita corporalmente, y luego como dice ahí, toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Para que quede bien claro, o sea, Jesús es Dios, ¿verdad? Toda la plenitud de la deidad. Y luego Hebreos 1.8, Hebreos 1.8. Si saben dónde está Santiago, pues allá al lado está Hebreos, ¿verdad? Hebreos, Santiago. Antes de Santiago está Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos 1:8. Dice, más del Hijo dice, fíjense, del Hijo se dice esto, ¿verdad? Del Hijo, o sea, Jesús. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, ¿verdad? Entonces hay Hebreos, hablando de una cita que se menciona en el Antiguo Testamento, lo aplica que se dice al Hijo. Y luego Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 y 6. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Otra vez, toda esta cita la estamos diciendo ya nada más para que quede bien claro ya cómo sí. O sea, obviamente la Biblia dice cómo Jesús es Dios. Entonces, porque después les voy a presentar las otras citas que uno se quede, oh, wow, ¿cómo está eso? Entonces, Filipenses 2, 5 y 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, cuando dice siendo en forma de Dios, se refiere antes de que haya encarnado.
O sea, que antes no tenía absolutamente ninguna necesidad, como la que nosotros necesitamos, ya que tenemos sueño, tenemos hambre, nos cansamos, en un cuerpo corruptible y todo eso, sino que antes, o sea, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Entonces, ¿por qué? Porque como dice más adelante, Él se despojó a sí mismo, ¿no? Tomando forma de siervo como los hombres y siervo y todo eso, ¿verdad? Pero lo interesante es como dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, por eso cuando uno dice como la Biblia, a diferencia cuando nosotros nos llamamos, que nosotros somos, que la Biblia dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Los que somos cristianos. A diferencia de Jesús, que se llama hijo de Dios, y ustedes saben cómo en la Biblia, a propósito, le ponen, cuando se están refiriendo a Él, le ponen con H mayúscula, ¿verdad? Hijo con H mayúscula, y cuando se refiere a nosotros, pues con H minúscula. Pero, por ejemplo, cuando mencionamos esa frase que Jesús es hijo de Dios, decimos Jesús es Dios con igualdad a Dios, ¿verdad? Entonces es interesante porque aquí menciona, ¿verdad? Él era igual a Dios, ¿verdad? Pero ya después se despojó a sí mismo, ¿no? Entonces, después vamos a Apocalipsis 1:8, ahí al final de sus Biblias. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Entonces ahí en Apocalipsis vamos a ver 4 diferentes citas ahí en Apocalipsis. Y con eso vamos a terminar las partes que se mencionan. Bueno, dice así, dice Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, ¿el qué? El Todopoderoso. Digo esto porque a veces otra vez, o sea, piensan, bueno, Jesús es poderoso, pero no es todopoderoso, solamente el Padre, ¿no? Algo así. Y no, Él lo dice, alfa, omega, principio, fin, dice el Señor, el cual es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y dice que pues, es el que ha de venir. ¿Y quién es el que prometió regresar? Si no fue Jesús. Ahora, para que quede más claro todavía, que aquí es Jesús hablando, no el Padre. Apocalipsis 1, pero versículo 17 y 18. Versículo 17 y 18. Porque tal vez unos dirán, bueno, o sea, el alfa y el omega, el principio y el fin, es el que todopoderoso. Pero a veces piensan, bueno, pero Jesús se refiere de otra manera o algo así. Pero entonces vamos a ver en Apocalipsis 1, 17 y 18 lo que dice. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. ¿Y qué dice ahí? Y estuve muerto. Ahora sabemos que el Padre nunca ha estado muerto, ¿no? El que sí llegó a estar muerto, pues es Jesús. Dice, estuve muerto. Me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, entonces unos dirían, bueno, pero es que aquí el que dice que estuvo muerto, que claramente es Jesús, aquí dice que él dice, yo soy el primero y el último. Pero no dice la frase que dice el versículo 8, porque el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, pero no dice el primero y el último. Entonces, de una manera quieren hacer como una diferencia, ¿no? Pero para que quede claro que el alfa y la omega, el principio y el fin, y el primero y el último es el mismo, entonces vamos a Apocalipsis 22:13. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22:13, que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Pero ahí podemos ver, ¿verdad? No, o sea es la misma persona. Y ahí en Apocalipsis 21:6, que dice el capítulo anterior, que es lo que nos ofrece, ¿no? Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, hermanos, o sea, como solamente tenemos, ¿verdad?, redención a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie más, nadie más. Muy importante, hermanos, eso, que Él es el único intercesor, Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Muy, muy importante esto. Ahora veamos, hermanos, citas en donde nos da a entender que Jesús es con Dios, como segunda persona de la deidad. Entonces, como le decía, lo primero es muy importante, va a ser, o sea, que sí, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Pero por otro lado, hay que ver que también es como dice Juan capítulo 1, también es con Dios. Entonces también hay que creer tal y cual lo que significa
con Dios. Ahora, para una persona, uno dice, ¿cómo puede ser una persona, otra persona y al mismo tiempo ser la misma, ¿no? Pero entonces vamos a ver esos versículos para que quede bien claro que así como sí es cierto 100% que Jesús es Dios, también es con Dios, es decir, una persona identificable dentro de la deidad. Entonces, Génesis 1:26. Génesis, ¿dónde está Génesis? Bueno, aparte de que está aquí, al principio de sus Biblias, acuérdense que la Génesis significa principio, ¿no? Génesis 1:26. Génesis 1:26. Fíjense cómo Dios habla en plural, si se fijan. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo Dios, hagamos, si se fijan, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Entonces, en otras partes de la Biblia se nos menciona lo mismo, que como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Muy importante. Entonces, aquí no es Dios hablando con los ángeles, no. Los ángeles no son creadores, son criaturas. Entonces, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso habla en plural, hagamos al hombre en nuestra semejanza, a nuestra imagen. Y luego el mismo Génesis, pero capítulo 3, versículo 22, otra vez menciona otra cosa en plural. Génesis 3:22. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno dice de nosotros, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿verdad? Tal vez unos dirían, ay, pero ¿por qué no le permitió, verdad? En paréntesis voy a explicar. Acuérdense que una vez que ellos eligieron un camino, ya no podían tener bendición del otro camino, ¿no? Y es por eso que en Apocalipsis se dice que ya los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, ya tenemos derecho al árbol de la vida. ¿Sí? Entonces ahí, por eso cuando ellos le hicieron caso al diablo, ahí, ellos mismos ya se negaron el derecho de, pero obviamente como se trataba aquí de dos árboles literales, ¿verdad? Con su fruto literal, por eso entonces sí dice que no, o sea, hicieron algo, ¿verdad? O sea, Dios, ¿verdad? Para que no pudiera tener eso del árbol de la vida, sino que tenía que venir todavía el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder entonces tener derecho al árbol de la vida. Muy importante otra vez, ¿verdad? Que es Jesús, es el camino, ¿verdad? A Dios. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 14. Entonces otra vez las citas que ahora vamos a ver es donde queda bien claro que Jesús es con Dios, es decir, haciendo una diferencia entre el Hijo, la persona del Hijo y la del Padre. Entonces es muy importante, hermanos, saber, porque ustedes saben cómo en el caso hay una religión por ahí que niega, bueno, por lo menos una, que sí dicen creer en Dios y todo eso, pero dicen que pues solamente se le adora al Padre y pues Jesús no, ¿verdad? Jesús nada más es un Dios con D chiquita, si le ponen, ¿verdad? Entonces en sus Biblias. Entonces que ya quedó bien claro, ¿verdad? Que sí, Jesús es Dios. Pero entonces en el caso de ellos nada más ven las citas, por decirlo así, los que vamos a ver, algunas citas que vamos a ver, como dando a entender que no querer darle la deidad a Jesús como igual a Dios, que ya vimos que lo es. Pero en el caso de nosotros no podemos hacer entonces lo contrario. Es decir, que sí creemos todas las citas que dice que Jesús es Dios y no querer tomar en cuenta las que dice que es con Dios. Entonces en el caso de ellos hacen el error de decir, no, o sea, Jesús es hijo de Dios, pero no con igualdad a Dios. Y quieren negar todas las citas que ya vimos que dicen que Jesús es Dios. Entonces, en el caso de nosotros, no hagamos lo contrario. Es decir, que digamos, bueno, Jesús es Dios, pero no voy a tomar en cuenta las citas que dan a entender que es con Dios. Porque entonces estaríamos haciendo el mismo error, cometiendo el mismo error que ellos, nada más que al revés. Entonces, no, o sea, entonces por eso decimos, no, o sea, Él es las dos cosas, ¿verdad? Es Dios y es con Dios. Entonces, aquí dice, en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos
morada con Él, ¿verdad? Entonces, como hasta distingue, ¿no? O sea, tanto el Hijo como el Padre en nosotros. Ahora ya de antemano había dicho que también eso iba a suceder en cuanto al Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan 14, pero versículo 15, 16, versículo 15, 16. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ahí al principio del versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, que viene siendo el Espíritu Santo. Entonces ahí como claramente, ¿no?, se menciona el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y menciona el Padre de una manera independiente y Jesús, ¿verdad? Y también por eso habla así en plural, de entrando a nuestros corazones cuando obedecemos, cuando guardamos sus mandamientos. Ahora, si podemos ir a Romanos, y después de Juan está Hechos y luego Romanos 8:9. Esta cita de Romanos 8:9 me gusta cómo se mencionan, si se fijan, las tres personas de la deidad. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Que dice, mas vosotros, está hablándole a cristianos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí es el Espíritu Santo. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, algo que conocemos que es que el apóstol Pablo siempre habla mucho, cuando habla del Padre y de Jesús, dice Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Entonces aquí, por ejemplo, ya vimos Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues Dios el Padre. Y si alguno, ¿qué dice? ¿Cómo termina ese versículo? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mencionan los tres? Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque como ya vimos en Juan 14, vienen siendo los tres en uno que habitan en nosotros cuando somos cristianos. Ahora, después de Romanos está Corintios. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, es otro pasaje donde se menciona también la deidad, los tres. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. Que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, entonces el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero dice, el Señor, dice, es el mismo, el Señor Jesucristo. Y versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, vea bien, el Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿verdad?, cómo menciona el apóstol Pablo es aquí. Ahora, si pueden ir conmigo, ahora a Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Otra vez como para distinguir cada persona de la deidad. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, entonces ahí vemos a Jesús, el Hijo. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces ustedes ya me imagino que están imaginando eso, ¿no? Jesús apenas ya salió del agua de haber sido bautizado. Y en eso el Espíritu Santo, ¿verdad?, que venía sobre él. Y luego dice el versículo 17, y una voz ¿desde dónde? De los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí, ¿verdad?, podemos ver, ¿verdad?, en ese pasaje a los tres diferentes personas de la deidad. Ahora si van a Mateo 28, porque ya vimos, ¿verdad?, cómo aquí en el bautismo de Jesús. Ahora Jesús cuando se bautizó, ¿se acuerdan qué edad tenía Jesús cuando se bautizó? 30 años, 30 años. Ahí uno puede ver cómo en la palabra de Dios vemos que no existe lo que se le llama el bautismo infantil, sino que vemos que Dios empieza a inculpar de pecado a las personas de su adolescencia y juventud. Entonces Mateo capítulo 3, Mateo 28, ahí se mencionó otra vez lo del bautismo, pero en este caso ya aplicado a nosotros, ¿no? Mateo 28, 18 al 20. Y ustedes saben por qué lo estoy mencionando, porque ahí también se mencionan las tres personas de la deidad. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora quiero que quede bien claro cómo dice,
Toda potestad, ¿qué cosa? Me es dada, ¿verdad? Alguien se la dio. ¿Quién se la dio? El Padre, vea. Dios Padre, vea. Entonces toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿de qué manera? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vea? Entonces ahí podemos ver otra vez lo de la deidad, las tres personas de la deidad. Pero luego si vamos a 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, otra vez porque estamos ya haciendo esa distinción entre el Padre y el Hijo. Como dice que el verbo era con Dios, no nada más era Dios, sino era con Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice 1 Corintios 8, 5 y 6. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, o sea, dentro del mundo pagano, algunos se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores hablando del mundo pagano. Para nosotros, o sea, los cristianos, fíjense lo que dice aquí, interesante. Para nosotros, sin embargo, hay, ¿qué dice? Un Dios. ¿Y a quién señala? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. ¿Y qué dice? Un Señor. ¿Quién? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. O sea, de la misma frase hablando de nosotros. Se menciona tanto del Señor como de Dios el Padre. Entonces se fijan cómo dice, o sea, hay muchos dioses para los paganos, pero para nosotros nada más un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Entonces, esa se puede decir que es la parte que él más expande eso, me refiero al apóstol Pablo, pero cuando uno ve las cartas del apóstol Pablo, uno puede ver que él hace mucho eso. Cuando manda saludos a la iglesia, saludos, y dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Para que quede claro, bien claro, los roles de las diferentes personas de la deidad. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, versículo 28. Juan 14, 28. Ahora, acuérdense que ya habíamos visto pasajes de ahí de Juan 14, donde dice, el Padre y yo uno somos, ¿se acuerdan, verdad? Y también cuando menciona acerca de que como si guardamos sus mandamientos, Él y el Padre vendrá en uno, ¿verdad? Y hará morada con uno. Pero interesante, fíjense lo que dice Juan 14, 28. Juan 14, 28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre, ¿qué dice? Mayor es que yo. Vean, el Padre mayor es que yo. Entonces, otra vez, podemos veros así, Jesús es Dios, pero también Jesús es con Dios. Y él mismo dice que el Padre es que es mayor que yo, mayor que yo. Entonces, sí, nosotros, como dice eso ahí, nosotros le creemos, ¿verdad? Porque está en las Escrituras. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 11? 1 Corintios 11, 3. 1 Corintios 11:3. Ahora, 1 Corintios 11:3 es para distinguir quién es cabeza de quién, entre los cuales se menciona tanto lo del matrimonio, pero también menciona acerca del Hijo y el Padre. Acuérdense, ya vimos la cita que dice que el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 11:3? 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y luego que dice al final, y Dios, la cabeza de Cristo. Dios, la cabeza de Cristo. Pues ahí está bien claro, Dios, la cabeza de Cristo. Entonces sí podemos ver que sí, o sea, que el Padre es mayor que Jesús. Y ya para terminar, quiero que puedan ir conmigo a 1 Corintios 15. 24 al 28, 1 Corintios 15, 24 al 28. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y ya antes de ascender a los cielos, Él había dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra?
Interesantemente, y hablando del tema de que cómo el Padre es mayor que el Hijo, fíjense lo que dice 1 Corintios 15, que va a suceder al final de los tiempos. Dice 1 Corintios 15, 24 al 28, y con esta cita terminamos. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, Jesús, cuando haya, dice, suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y luego explica a qué se refiere, versículo 25. Porque preciso es que Él, o sea Jesús, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahorita podemos ver que eso todavía no es el tiempo, porque cuando dice en el versículo 24, luego el fin, dice luego el fin después de la resurrección de los muertos. Entonces dice aquí el versículo 25, preciso es que Él reine hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Ahorita podemos ver que en el mundo, ¿cuántas personas hacen lo que les pegue la gana? Tanto mugrero que hay, tanto pecado, ¿no? Pero hubo un momento en el cual, porque acuérdense, Dios el Padre le entregó a Jesús el reino, toda autoridad. Entonces, antes de entregárselo, regresárselo, por decirlo así, al Padre, Él tiene que someter a todos bajo sus pies. Eso ya va a ser después de que termine el periodo de la gracia. Pero dice versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Imagínense, o sea, va a someter todo bajo sus pies, hasta va a destruir. La muerte, no va a existir ya muerte. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó, o sea, el Padre, debajo de los pies de ¿quién? De Jesús. Dice, y aquí lo explica, fíjense, y cuando dice, o sea, las Escrituras, que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, a Jesús, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién? Pues el Padre, vea. O sea, cuando ya Jesús entonces dijo, vea, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, se exceptúa a ¿quién? Se exceptúa al Padre, vea. Una ilustración de esto, un tipo de esto, ¿se acuerdan de José en Génesis? Y cómo el faraón, ¿verdad? El faraón se quitó su anillo y se lo dio a José. Y prácticamente le dijo, nadie ni un varón va a poder mover su mano sin tu autoridad. Es decir, él le dio, el faraón en ese entonces, en Génesis, le dio la misma autoridad que faraón se la dio a José. Todo Egipto está delante de ti. Tú vas a mandar sobre todo. Y ya José pues hizo lo que hizo, ¿verdad? Pum, pum, pum. ¿Y sometió a todos o no? Sometió a todos. Hasta se acuerdan que hasta, no nada más cada quien vendió hasta sus cosas y no nada más, ya después por comida, ¿no? Cuando vinieron el tiempo de las vacas flacas. Y luego también, ¿verdad? Hasta ¿cómo se llama? Sus tierras las vendieron, ¿verdad? Para tener comida. Y luego, ¿qué más? Y luego ellos mismos se vendieron a sí mismos. Y luego hasta ya le dijeron a Faraón, todo es tuyo. Todo es tuyo, todo lo que tenemos, o sea, pero pum, 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 así José. Pero obviamente Faraón se exceptuaba, ¿verdad? O sea, Faraón le dio, ¿verdad? A José toda autoridad de Egipto, pero solamente él iba a ser mayor que él, ¿verdad? O sea, Faraón. Entonces ese es un tipo de lo que en el caso de Jesús, en que el Padre le dio toda autoridad, que someter todo, y hasta que esté todo bien sometidito, entonces va a pasar lo que dice aquí. Entonces, pero ya lo que aclaramos ahorita es que como cuando el Padre le dio toda autoridad a Jesús, obviamente se exceptuaba el Padre. O sea, Jesús nunca iba a tener autoridad sobre el Padre. Entonces dice el versículo 28, aquí, 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, a Jesús bajo sus pies, hasta haya destruido hasta a la muerte, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Cómo? Lo que explicó en el versículo 24. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, Jesús, al Dios y Padre. Dice entonces, continuando el versículo 28, Él mismo se sujetará a que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, le va a devolver esa autoridad, o sea, al Padre. Para que Dios, ¿qué dice? Sea todo
en todos, ¿verdad? Bien, bien importante. Entonces, hermanos, son cosas que van a pasar todavía en el futuro. O sea, algo va a ser precioso, hermanos. Ahorita, Jesús, ahorita estamos en el periodo de la gracia. Por eso ahorita Él todavía no rige con vara de hierro. Pero en la Escritura dice que después va a regir con vara de hierro a las naciones. Pero entonces ahorita estamos en el periodo de la gracia, en el cual se le está pidiendo a los pecadores que vengan, porque va a haber un día en el cual, ¿verdad? Ya se va a juzgar con justicia a todos, ¿verdad? A todos. Entonces, ahorita es el periodo en que se puede. Ya pasando, ya cerrando la puerta de la gracia, ya no hay oportunidad para el perdón. Entonces, es bien importante. En el caso de nosotros ahorita, hermanos, gracias a Dios que tenemos el privilegio de que podemos entrar por la sangre de Cristo, ¿verdad? Que redimió nuestros pecados, para entonces estar en esos cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Donde mora la justicia. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Es el tiempo, ¿verdad? Para entonces ser parte, ser ciudadano de ese reino celestial, ahorita, porque ya cuando se cierre la oportunidad, ya no va a haber chance. Es como cuando a veces hacen eso en los gobiernos, ¿no? Hay oportunidad para hacerse ciudadano, aplique hasta este día, porque después de ese día ya no va a haber oportunidad. Usted no va a decir, acabo que después va a haber otra oportunidad. No, no piense así, no piense así, porque ya después, pum, se cierra la oportunidad. Entonces, en este caso estamos hablando de algo eterno, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos. Entonces, podemos ver cómo sí, Jesús es Dios y Jesús es con Dios, ¿verdad? Bien importante. Y lo creemos ambas cosas porque ambas cosas se encuentran en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y con eso terminamos. Entonces, si hay una persona aquí que quiere, ¿verdad?, decir, bueno, sí, yo no soy parte del reino celestial y el día de hoy lo quiero ser, quiero pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Quiero arrepentirme de mis pecados, quiero confesar mi fe en Jesús delante de todos y quiero pasar a ser bautizado, ¿verdad?, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede indicar cuando el hermano vea que trae el canto de invitación, se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.